Hermanas, que el Señor les bendiga a todas, a todos las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. El tema que me daba el Señor este día tiene un poco que ver con lo que la pastora nos compartía hace 2 semanas. La pastora nos hablaba de ser madres, de ser nodrizas, de cada una de su casa, de su familia. Ella nos hablaba de cómo la mamá de Moisés era la madre de Moisés y tuvo que entregar a su hijo, y después fue la nodriza de Moisés, sabiendo que ella era la madre también. El Señor le dio el privilegio de criarlo, y no solamente eso, sino que lo crió y le pagaron por criarlo. Así que vemos cómo ser madres es tan importante. Después nos hablaba también de Débora. Ella nos explicaba que Débora, en la Biblia no habla que Débora tuvo hijos. Sin embargo, ella se levantó como madre de una ciudad grande. Y nosotras, cada una, aquí la mayoría somos madres. Y si no somos madres biológicas, somos madres espirituales. Podemos ser madres, podemos ser nodrizas, y podremos ser la diferencia en nuestra casa y en nuestra familia. Hay un proverbio que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Así que es importante aprender a ser sabias en nuestra casa, sabias en nuestra familia, sabias cómo tomar las decisiones, ver que no afecten a otros, que nuestras decisiones sean de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante es tan importante conocer la palabra de Dios, para que en el momento de tomar decisiones sean decisiones sabias que le agraden a Él y que no dañen a otros. Esta mañana voy a compartir una historia que el Señor me daba, que es bien bonita. Todos los que estamos a los pies del Maestro leyendo la Biblia, no hace mucho tiempo que la leímos, así que es una historia muy bonita de una mujer que ni siquiera en la Biblia aparece su nombre, solamente aparece como una mujer sabia. Así que vamos a leer de pero antes quiero explicarles un poco para que podamos entender la historia. La historia dice, la Biblia dice que cuando David era el rey, hubo una división en su reino. Quiso haber una división en su reino. Su propio hijo se levantó, Absalón se levantó para derribar, para quitar del poder al rey. Absalón estaba muy dolido porque habían pasado cosas. Él había matado a su hermano porque su hermano había violado a su hermana. Así que había sido exiliado y había regresado, y estaba su corazón quizás lleno de rencor, lleno de falta de justicia, lleno de falta de perdón, y que se levantó contra el rey. En otras palabras, se levantó contra el rey, formó un ejército y se levantó y sacó al rey de su palacio. La palabra de Dios dice que cuando este hombre se quedó en el palacio del Señor, tenía seguidores, tenía mucha gente que lo seguía allá. Entonces él se quedó ahí, y David tuvo que huir con su ejército a un lugar lejos, al otro lado del río Jordán. Dice la palabra que estando allá, Absalón no solamente se quiso quedar con el reino, sino que quería matar a su padre, porque en aquellos años se acostumbraba que si un hombre era rey tenía que matar al rey y a la descendencia de ese rey para que no hubiera problemas más adelante. Entonces quería matar al rey, a su padre. Y dice que él levantó sus tropas, y también el rey David tenía sus tropas, y fueron a un lugar y se enfrentaron las tropas del rey David y de Absalón, el hijo del rey David. Dice la palabra que se enfrentaron, y las tropas de David ganaron la batalla, que hubo una matazón tremenda, mataron muchísima gente, pero ellos ganaron la batalla de ese lugar. Y entonces cuando el pueblo, había personas que seguían a Absalón, cuando el pueblo salió, que ya habían ganado la batalla, cuando el pueblo salió a buscar a David, porque David iba a regresar al reino otra vez, a su palacio. Recuerde que estaba lejos de su palacio, iba a regresar al rey. Entonces dice que mucha gente le pidió perdón porque se habían levantado en contra de él, porque había habido una división, y le pidió perdón a David, y David los perdonó. Pero hubo personas que quisieron regresar con David, pero dice que muchos, que entonces se levantó un hombre, Seba, de nombre era Seba. Dice que se levantó y quiso hacer una división, y cuando los hombres querían seguir a David para llevarlo otra vez hasta la tierra de Jerusalén para llegar a su palacio, dice que este hombre se levantó y les habló y les dijo que no lo siguieran, que no, porque tenían ellos con el hijo de Isaí, que no tenían que seguirlo, que se fueran. Le dijo a Israel: levántate, vámonos. Y entonces dice que nada más la tribu de Judá siguió
a David y a su ejército. Y los demás se fueron, porque este hombre también tenía autoridad, porque lo siguieron. Y aquí quiero que me acompañen en 2 de Samuel, capítulo 20, vamos a leer primero el 1 y el 2. Cuando lo tengan, si me dan un amén. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 2, 1 y 2. Y dice así: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con él, con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel, les dijo este hombre. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y de ahí nos brincamos y vamos a leer bastante hoy. Vamos a leer del 14, capítulo 20, del versículo 14 hasta el 22. Es la misma historia, pero vamos a brincarnos un poco. Dice así, y el paso que todas las tribus de Israel está hablando de Seba, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca y todo Barim, y se juntaron y le siguieron también, y vinieron y los sitiaron en Abel Ben-Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte. Y Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal cosa acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba de Bicri, y se le arrojó a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tierra, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Esta es una historia que, si uno la lee así, nada más rápidamente, quizás no le entiende toda la riqueza que tiene para aprender, pero si la vamos explicando y si la vamos entendiendo, es una historia muy bonita de la cual todos podemos aprender bastante. Quiero que me acompañe, voy a tratar de leerla déjeme ver, en el teléfono, en otra versión, porque en la NTV, porque creo que es más fácil de entender. Primero leímos el capítulo 1 y 2.
En la NTV dice así: sucedió que había un alborotador de allí, de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó el cuerno del carnero y comenzó a repetir: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Aquí vemos a un hombre, primeramente, que la palabra de Dios lo califica como un hombre malo. En otras versiones dice que era un hombre perverso, en otras versiones dice que era un alborotador, o sea que era un hombre que quería traer división al pueblo de Dios. Ya el reino de David se había unificado, pero este hombre quería traer división a un pueblo. Y la Biblia lo califica como un hombre malo. Y él, sabiendo que tenía algo de autoridad, él estaba buscando poner en contra del reino de David a todas las personas que él había ido a ver. Dice la palabra que había ido a buscar, ya había recorrido varias tribus. Quiero que me acompañe al capítulo 2. Dice: así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Aquí vemos que los hombres del rey lo siguieron, los que eran fieles siguieron a su rey. Pero los que estaban como que no sabían qué hacer, como que no siguieron, dice que siguieron a Seba. O sea que estamos hablando de un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía seguidores, que tenía gente que lo buscaba. Pero este hombre había tomado la decisión de traer división, de traer problemas, de traer conflictos a una ciudad. Y no solamente a la ciudad de Benjamín, a esta ciudad que vemos más adelante, sino que había recorrido ya las tribus para traer división. No sé si esto les suena, pero en muchas ocasiones en nuestras casas, en nuestros hogares, hay Sebas que buscan traer división, que buscan traer problemas. Tenemos que tener mucha sabiduría como esta mujer que vamos a leer para poder pasar por encima de esos problemas, para poder lidiar con esos problemas con sabiduría, sin que nadie pague, sin que no caigan inocentes, sin que nadie pague consecuencias que no les toca pagar. Y vamos a ver más adelante, quiero que sigamos ahora en el capítulo 14. Vamos a leer el 14 nada más. Dice aquí: mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Ben-Maca. Todos los miembros de su propio clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Mira, aquí vemos que este hombre estaba preparando una batalla. Ya vimos que había recorrido todas las tribus de Israel. Obviamente, seguramente la tribu de Judá no, porque ahí estaba el rey. Pero todas las tribus, dice la palabra, que las había recorrido buscando traer división, buscando traer problemas, buscando dividir un reino. Eso era lo que buscaba este hombre. Y estaba buscando en esta ciudad también que había entrado. Dice que esta era su ciudad. Él era un hombre que era de la tribu de Benjamín, un benjaminita. Entonces este hombre había llegado a su ciudad, a la familia, a donde estaba su tierra. Y sabiendo que ese era su lugar, que era su tierra, él llegó a ese lugar y todo el mundo lo seguía porque lo conocían seguramente, porque tenía autoridad en ese lugar. Y dice que juntó una tropa, o sea que él quería pelear. Iba a buscar batalla para pelear con las tropas de David, porque eso es lo que dice la palabra, ya reunido a las tropas. Y luego vemos en el capítulo 2, dice, en el capítulo 15, dice: cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel Bet-Maca. Y luego dice: construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Aquí vemos que esta ciudad, que se llamaba Abel Bet-Maca, era una ciudad que tenía muros altos, era una ciudad que estaba amurallada, cercada. Y dice que llegaron las tropas y estaban derribando, o sea que construyeron una rampa para poder subir y empezaron a derribar los muros, a derribar la ciudad. No sé si en su casa le ha pasado también que hay veces que, como leíamos, la mujer sabia dice que edifica su casa y la mujer que es necia con sus manos la destruye. ¿Cómo se refleja esto también
en lo que estamos leyendo aquí, este hombre dice que estos hombres estaban derribando una ciudad, derribando unos muros. También en nuestras casas muchas veces cuando nosotros como mujeres tomamos decisiones que son equivocadas y que sabiendo que son equivocadas, podemos derribar una familia, podemos derribar los muros de nuestra casa, podemos derribar quizás la confianza de otras personas, quizás podemos derribar la economía. Si no actuamos con sabiduría, podemos derribar muchas cosas que nos afectan y que nos hacen daño, así que tenemos que actuar con sabiduría. Después, seguimos en el capítulo 16, dice, pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo, escúchame Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab, en el 17 dice, cuando Joab se acercó a la mujer, le preguntó, ¿es usted Joab? Le preguntó ella. Sí, yo soy, le respondió. Entonces ella dijo, escuche atentamente a su sierva. Aquí vemos una mujer que estaba hablando con humildad. Ella estaba hablándole con humildad a un general del rey y a pesar de que dice la palabra que era una mujer sabia, le estaba hablando con humildad. Luego dice, él le contesta, estoy atento, le dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Aquí me quiero detener un poco. Esta mujer, me encanta cómo esta mujer le habla y le dice, si quieres resolver un problema, dice que había un dicho en aquella ciudad que decía que si querían resolver un problema, fueran a esa ciudad. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo, esta ciudad es una casa, es una ciudad de sabios, donde habita gente sabia, que si alguna persona necesita de un consejo, puede venir aquí y aquí lo va a encontrar. Si alguna persona necesita de alguna ayuda especial, viene aquí y aquí lo va a encontrar. Sabe que buscaba la definición de Abel, el nombre de la ciudad, Abel Ben Maca, y significa, permítame, significa pradera de la casa. Y usted sabe lo que es una pradera. Una pradera, tener una pradera en la casa sería algo excelente para todos nosotros, porque es un lugar de recreamiento, es un lugar donde, un campo que puede ser grande. En algunas versiones decía que era un conjunto de prados. O sea que es un campo grande, verde, donde pueden alimentarse, donde hay recreación, donde hay alegría, donde hay paz. Así que esto a mí me impresionaba porque veía cómo esta ciudad significaba pradera de la casa. Entonces, si esta ciudad significaba eso, significaba que esa ciudad era una ciudad donde había paz, donde había coinonía, donde había empatía, donde había amor, donde la gente se conocía, donde la gente se respetaba, donde la gente hablaba bien de los demás, donde la gente se ayudaba quizás con necesidades que tenía unos con otros. Eso es sabiduría, eso es tener paz con todas las personas que viven en ese lugar. Y me encanta esta ciudad porque dice que si alguien quería, que era un dicho que ya de hace años había, que si alguien quería resolver un conflicto, fuera ahí y pidiera consejo. Qué bonito sería que algún día alguien dijera, si quiere tener paz, vaya a la familia de Jesús y pide un consejo. Vaya a las sabias del Señor, vaya a las sillas y pídales un consejo. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Podemos lograrlo. La palabra de Dios dice que si usted o yo pensamos que no tenemos sabiduría, dice, pídasela al Padre. Él es fiel. En Santiago dice que Él la da. Y la da sin recriminación, y la da en abundancia. Así que si alguna de nosotros piensa que no tiene sabiduría, solamente tenemos que pedirla para poder tener una ciudad, para poder tener una casa, para poder tener una iglesia de personas sabias. Pero eso también se va enseñando desde pequeñitos. Cuando una persona es sabia o tiene sabiduría, los hijos van viendo cómo la persona va actuando, cómo esa persona, cuando hay conflictos y pleitos, cuando hay contiendas, esa persona puede estar por encima de los conflictos. Esa persona puede quedarse callada quizás cuando una persona levanta la voz. Una persona sabia puede tener sabiduría para no contestar una agresión.
Cuando él conoce que la otra persona no es una persona que tenga sabiduría, puede quedarse callada. Se trata de ser sabios, de que nuestros hijos vean que tomamos acciones con sabiduría, que tomamos acciones pensando también en otros, en no dañar a otros, en cuidar a los demás, en cuidar la casa, en cuidar la familia, en cuidar los amigos, en cuidar las amistades. Se trata de sabiduría. Quiero que sigamos leyendo. En el capítulo 19, dice la mujer: soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel, pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devolver lo que le pertenece al Señor? ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Mire, aquí primeramente vemos algo que me encanta. Esta mujer se presenta como una mujer, ya sabíamos que era una mujer sabia. La Biblia lo describe como una mujer sabia, pero ella se presenta como una mujer que ama la paz y que es fiel. Una mujer que ama la paz y que es fiel. Mire qué importante es esto. Una persona que es fiel, dice la palabra que es sabia al mismo tiempo. Y una persona que ama la paz es sabia también. La Biblia la describió como una mujer sabia. Y esta mujer se presentó ante un general diciéndole que era una mujer sabia, que era una mujer fiel en Israel. Y usted sabe lo que significa la fidelidad. Déjeme ver si voy a ver si lo encuentro aquí. Quiero decirle que todo esto, yo había preparado todo lo que el Señor me había dado y el Señor me lo cambió todo en una noche. Así que todo lo puse en el teléfono porque ya no tuve tiempo de imprimirlo, porque lo cambió. Dice, fidelidad significa firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso significa fidelidad. Esta mujer era una mujer sabia, que era firme, con un carácter firme, una mujer que las personas podían confiar en ella, que era firme en sus afectos, que era firme en sus decisiones, que era firme con sus compromisos. Mire qué importante es ser una mujer sabia. Eso significa que cuando nosotros buscamos sabiduría, tenemos que aprender a tener un carácter firme con nuestras decisiones, firme con nuestras afectos. ¿Qué significa ser firme con nuestros afectos? Que cuando nosotros tenemos afectos, personas a las que amamos, y de repente esas personas tienen un cambio, de repente esas personas necesitan nuestro amor, nuestro afecto no debe cambiar porque somos personas firmes en nuestros afectos. Si esa persona de repente cambia su estabilidad, quizás su estabilidad económica, quizás su estabilidad física, quizás su salud, debemos de ser firmes para estar ahí, porque eso significa ser fieles a las cosas que nosotros, a los afectos que tenemos, ser fieles a lo que nosotros, a nuestras convicciones. Significa estar firmes en lo que nosotros un día decidimos. Por ejemplo, nosotros un día decidimos seguir al Señor Jesús. Así que es necesario permanecer fieles a seguirlo a Él, pase lo que pase. Es importante seguir fieles con Él, seguir fieles buscando a nuestro Señor, buscándole a Él de todo corazón. Dice la palabra que Él es el que nos da la sabiduría y nosotros podemos aprender a ser fieles, a vivir siempre buscando de Él, a vivir, a que nos podamos seguirlo aún cuando hay situaciones difíciles, aun cuando quizás en la iglesia hay situaciones difíciles, quizás en la casa hay situaciones difíciles. Estamos pasando por un tiempo difícil ahora. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, sabemos que hay muchas cosas que están pasando, hay gente que está sufriendo, hay hermanos que están sufriendo, hay familiares que están sufriendo, hay necesidades que tenemos quizás nosotros que cubrir si no hay otras personas. Por eso es importante ser fieles a los afectos, ser fieles a nuestras convicciones, ser fieles a los compromisos. Cuando nosotros adquirimos un compromiso,
es importante cumplirlo porque eso habla de nuestro carácter, eso habla de nuestra personalidad. El ser fieles a un compromiso habla de lo que nosotros somos. Y nosotras como madres tenemos hijos en nuestra casa que nos están mirando, que están viendo cómo nos comportamos cada día para resolver nuestros compromisos, para resolver nuestros problemas, para resolver cómo reaccionamos ante un conflicto, cómo reaccionamos ante una necesidad de un buen amigo, de una buena amiga, cómo reaccionamos ante la necesidad de quizás en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Mire, piense que si uno tiene una buena amiga, un buen amigo, y ese buen amigo, usted tiene un trabajo donde le pagan, vamos a decir, $10 la hora. Y usted está en ese trabajo, está contenta y está tranquila y tiene paz y está muy bien con sus jefes, con los compañeros de trabajo. Pero de repente viene otra persona y le dice, mira, vámonos a otra compañía, aquí nos pagan $10.25, vámonos. ¿Usted piensa que eso es fidelidad para la persona que le ha dado amor, que le ha dado paz, que le ha dado tranquilidad? Quizás para algunas personas eso dice, bueno, son 25 centavos más la hora, eso es bueno. Pero muchas veces 25 centavos más la hora no vale la pena para cuando uno se cambia a un lugar donde quizás no va a tener la paz, donde quizás no va a encontrar las amistades, créame, quizás, o no va a encontrar quizás la fidelidad de buenos amigos, el respeto de sus jefes. Mire, cuando uno trabaja con personas que le dan respeto, aunque no le paguen mucho, trabaja tan a gusto y tan en paz, y Dios bendice eso. Dios bendice la fidelidad también en el trabajo. Hay veces que quizás hay compañías que pasan por momentos difíciles, sobre todo en este tiempo. Seamos fieles también para apoyar en los trabajos, para apoyar a las personas que están cayendo, a los negocios que quizás están necesitando ser fieles a nuestras convicciones, a lo que creímos, ser fieles a nuestras amistades, pero sobre todo ser fieles a Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos habla, a lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este tiempo, cómo hacer las cosas, cómo vivir las cosas. Quiero que sigamos ahora en el siguiente versículo. Estábamos en el 19, vamos a leer el 20. Dice, Joab contestó, créeme, no quiero devorar ni destruir su ciudad. En el 21 dice, ese no es mi propósito, lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Aquí este hombre estaba diciendo, no quiero destruir tu ciudad, no quiero meterme, no quiero destruir la heredad, porque esta mujer le había dicho, te vas a meter con la ciudad de Dios. Mire qué sabiduría de una persona. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra casa, o problemas, ahorita tenemos un enemigo que es diminuto, que no lo podemos ver, y que todos estamos sufriendo, porque es un enemigo diminuto, que es yo le digo un bicho, que está haciendo tanto daño a las familias, a las ciudades, a las naciones. Y este bicho nos está lastimando y es nuestro enemigo. ¿Cómo necesitamos sabiduría para poder lidiar con todo esto? Para poder lidiar con un enemigo que nos está afectando, que nos está atacando. Es importante que nos demos cuenta que la palabra de Dios dice que Él tiene el control de todas las cosas. Y por supuesto, Él tiene el control también de este bicho. Si este bicho fue creado el Señor, nosotros no lo podemos ver, pero el Señor sí lo puede ver. Podemos entregarle a Él cada necesidad, podemos entregarle a Él cada problema que tengamos en nuestra casa, cada problema, cada necesidad de salud. Podemos entregárselo a Él sabiendo que Él tiene control para cambiar la situación, sabiendo que Él tiene el control para librarnos y para hacernos inmunes a todo esto, que Él sí puede hacer, que Él sí puede ver, para apartarlo de nuestro camino, para que no nos haga daño. Él tiene el control de todo eso. Podemos recordar, decir, nosotros somos la ciudad de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, como dijo esta señora, como dijo esta mujer. ¿Vas a atacar la heredad de Dios? Podemos hablarle al problema y decirle, ¿vas a atacar los hijos de Dios?
¿Vas a atacar la heredad de Dios? No hay nadie que pueda en contra del Señor. No hay nada ni nadie que pueda en contra del poder de Dios. Así que podemos tener confianza, como tuvo confianza esta mujer a hablarle a este general así, decirle. Y recuerda que esta mujer, esta ciudad era también israelita, era de la tribu de Benjamín. Así que en otras palabras, esta mujer le estaba diciendo, ¿vas a atacar a tus hermanos? ¿Vas a atacar a tu mismo pueblo? Y podemos seguir ahora con el versículo que sigue. El 23, no, perdón. Leímos el 21. El 22 dice, enseguida la mujer, no, perdón, es 21. Dice, ese no es mi propósito, lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si usted me lo entrega a ese hombre, dejaré la ciudad en paz. Este hombre le estaba diciendo que lo único que quería era eso, y que lo buscara. Dice en el 22, dice, muy bien, respondió la mujer, arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Aquí vemos algo bien importante que me encantó, y es que esta mujer le dice, al identificar el problema, esta mujer dice, toma la decisión de arrojar al hombre, al problema, al que había traído la situación difícil a aquel lugar. Quiero que piense un poco, meditemos un poco en esto. Recordemos que este hombre era un hombre que tenía cierta autoridad, que la gente lo seguía. Imagínense una mujer en una ciudad grande, fortificada, que vaya y le diga, corten en la cabeza a este hombre. Yo creo que no era fácil. Yo creo que era difícil, pienso que era difícil que alguien decidiera a cortarle la cabeza a ese hombre, porque era un hombre con autoridad. Y en aquellos años también las mujeres no tenían el mismo valor que el Señor Jesús nos dio después. En aquellos años a las mujeres no se les escuchaba. Sin embargo, esta mujer dice que él le aseguró que iban a entregar a ese hombre. Quiero que me acompañen en el capítulo, que en el 22 dice, enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabiduría, enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno y llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Vemos aquí una mujer que vio la necesidad, primeramente. Segundo, esta mujer actuó rápidamente. Ella no esperó que fueran los líderes de la ciudad, ella no esperó que fueran los jefes, quizás los que estaban a cargo de la ciudad. Ella tomó la decisión de hacerlo ella, porque la necesidad era apremiante. Estaban entrando a su ciudad, iban a matar a mucha gente, iban a sufrir muchas personas, iba a morir quizás muchísima gente en ese lugar. En dos tropas enfrentadas a una ciudad fortificada, quizás muchos inocentes iban a morir. Entonces esta mujer tomó la decisión y no esperó a que otras personas, a que alguien más con autoridad lo hiciera, o sea, que la necesidad era apremiante. Y ella se acercó y dice la palabra que con sabiduría, en otra versión dice con sabiduría, aquí dice con su sabio consejo. Con sabiduría les habló a los hombres. No sabemos, la Biblia no dice qué fue lo que les dijo, pero podemos imaginar que quizás esta mujer les habló con sabiduría y seguramente, como la palabra de Dios dice que esta gente era sabia, la gente de esta ciudad era sabia, tomaron la decisión correcta. Tomaron la decisión de eliminar el problema que tenían en esa ciudad. Y esta mujer con su sabio consejo les habló quizás y les dijo lo importante que era acabar con el problema para que no muriera tanta gente, para que no pagaran inocentes por esa decisión, por esa decisión de ese hombre. Y vemos que esta mujer tomó la decisión correcta y la gente le escuchó. Y dice la palabra que le cortaron la cabeza a Seba y la aventaron por el muro, se la aventaron al general. ¿Cuántas veces nosotros como madres tenemos problemas en nuestras casas?
Tenemos que aprender a identificar los problemas con sabiduría para poder eliminarlos. Dice que esta mujer primero identificó el problema. Como mujeres, podemos también en nuestra casa primeramente identificar el problema que tenemos en nuestras casas, en nuestra familia. Pueden ser muchos problemas, no sabemos. Cada una conoce sus problemas, cada una conoce sus necesidades. Quizás en algunos lugares es la necesidad económica, quizás en otros es la salud, quizás en otros son los pleitos. He escuchado inclusive personas cristianas que dicen que están sufriendo mucho porque no aguantan estar con el esposo en la casa. Están peleando, están discutiendo, están a punto de divorciarse porque no aguantan estar con el esposo en la casa. Qué difícil es eso, ¿no? Necesitamos sabiduría para poder vivir estos tiempos difíciles en casa, para poder adaptarnos a los cambios que están haciendo. Hay muchas personas, he escuchado las noticias que hay mucha gente que ahora está molesta y no quieren usar las mascarillas que el gobierno está ordenando que las usemos. No las quieren usar. ¿Por qué? Quizás por rebeldía, porque no entienden que es importante para proteger a otros. Piensan en sí mismos nada más y no piensan en los demás. Como mujeres sabias debemos enseñarles a nuestros hijos a pensar en los demás. No nada más pensar en nosotros mismos. Como mujeres sabias debemos enseñarles a nuestros hijos que es importante que en un conjunto de personas con sabiduría podemos crecer y podemos mejorar y podemos hacer las cosas, podemos evitar divisiones. Cuando hay sabiduría se pueden evitar divisiones, se pueden evitar situaciones en las que nosotros no podamos perder el control. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero en cada familia necesitamos una mujer sabia. Necesitamos una mujer que tome el papel de Débora. Necesitamos una mujer que tome el papel que tomó esta mujer para salvar una ciudad. Quizás podemos salvar nada más nuestra familia, quizás podemos salvar nuestra casa, quizás podemos salvar los amigos o quizás una ciudad. Solo Dios sabe. Pero es importante actuar con sabiduría todos los días de nuestra vida y especialmente en nuestra casa, especialmente con nuestros hijos que nos están mirando diariamente cómo reaccionamos a las situaciones que estamos viviendo. Creo que es muy importante que aprendamos de toda esta situación que estamos viviendo también. También es una oportunidad para aprender, para mejorar como personas, para tener más empatía con los problemas que tienen otras personas, para poder guiar y ayudar a nuestra familia. Quiero contarles un testimonio que me hizo pensar mucho en todo esto. Hace unas 3 semanas atrás, mi esposo se sintió mal. Tenía dolor de cabeza y tenía fiebre alta. Así que empezó un domingo por la tarde y fue todo el domingo y luego siguió el lunes. Y yo le decía que lo llevaba al hospital y no quiso. Le decía yo que fuéramos a hacer la prueba del virus, tampoco quiso, me dijo que no quería. Le decía, vamos, yo voy contigo. Me decía, no, yo no quiero ir, si no me van a curar yo no voy. Entonces no lo pude hacer que fuera. Después, el martes, seguía igual o seguía peor el dolor y tenía la fiebre más alta y estaba peor. Se la pasaba en la cama, se paraba un rato y se la pasaba nada más de un lado para otro, caminando de la cama a la parte de afuera de la casa, del patio de la casa nada más. No comía, ya no estaba comiendo. Él fuma muchísimo, ya no estaba fumando, así que se me hizo bien difícil ese tiempo. Y un día le tomé la presión y la temperatura era muy alta, la presión era muy alta. Y le llamé a una de mis hijas y le dije, mira, la presión de tu papá es tan alta que no sé qué voy a hacer, esto es muy alto. Y me dijo ella, tienes que llevarlo a un hospital porque si no lo llevas puede morir, puede darle un derrame cerebral, la presión es muy alta y él no va a aguantar mucho. Creo que lo que está viviendo son efectos de eso. Entonces, lo quise llevar y no me hizo caso. Entonces ella fue y le habló y le explicó, si no vas, puedes morir. Y le dijo, no, pues no me importa. Y le dijo ella, es que si no vas, y le dijo, puede ser que no te mueras, pero que quedes con defectos físicos, con problemas físicos. Entonces como que le escuchó y me dijo, está bien, vamos. Así que lo llevé. Cuando llegamos allá y les dije los síntomas, ya no me dejaron entrar con él. Inmediatamente lo trataron como un enfermo de ese virus. Y lo metieron y le hicieron la prueba, creo que ese día en la tarde. A la medianoche me llaman y me dicen que lo cambiaron de hospital porque no tenían cupo en el hospital donde yo lo llevé.
y me dieron un número directo para hablar con él. Así que hablaba de vez en cuando. Los primeros días lo escuchaba como muy drogado, como muy mal. Después, poco a poco, como que iba mejorando, pero en ese tiempo yo estaba clamando al Señor. Habla mi pastora también y ellos me estuvieron apoyando, pero era un tiempo difícil. Para el miércoles todo el día fue difícil, pero yo leía la palabra y me fortalecía, y eso era bueno. Porque la palabra, cuando uno la lee y lee las promesas de Dios, le fortalece y le ayuda a salir adelante, y es mejor. Uno puede tener esa paz en medio de la tormenta. Pero en mi casa vive mi hermano y él no conocía la palabra de Dios. Entonces él estaba desesperado porque me dijo mi hija, dice, en el hospital, como ella pudo ver el expediente, dice, en el hospital lo están tratando como una persona que tiene eso, aunque no le han dicho los resultados de las pruebas, lo están tratando como una persona que tiene ese virus. Dice, tienes que lavar y limpiar y desinfectar todo porque posiblemente, yo estuve muy cerca de él y mi hermano también, así que él estaba desesperado y yo me estaba tomando la temperatura también cada rato para ver si no me subía. Y sí me llegó a subir, fíjese, me llegó a subir a 99.8, que dijeron que ya después de 104 es fiebre. Y mi hermano en la noche, ese miércoles en la noche, para amanecer el jueves, él dijo que había tenido dolor muy fuerte de cabeza y él pensaba que era un contagio y dice y se sentía mal, de verdad estaba mal. Cuando me levanté y lo vi, no quiso desayunar y se veía bastante mal, y yo me senté en la sala y empecé a leer la palabra de Dios, y él salió para afuera y empezó a hablar por teléfono con alguien. Lo fui a buscar para hablarle, para tratar de que se calmara un poco, pero lo vi que estaba hablando con alguien y lo dejé. Al ratito entró adentro y lo vi cambiado, lo miré y le dije, ¿qué te pasó? Y se tapó la cara y empezó a llorar. Y me dijo, recibí al Señor Jesús. Le digo, ¿cómo fue eso? Y me dice, lo recibí afuera. Una persona que no conocía me llamó por teléfono y me dijo, dice, lloró por mí y se me quitó el dolor de cabeza. Así que eso fue para mí algo tan especial porque después de ese momento, como yo estaba leyendo, le empecé a explicar lo que estaba leyendo. Después leímos el Salmo 91, le expliqué lo que significaba y él lloraba de alegría, lloraba, se reía al mismo tiempo. Era algo bien especial. Quiero decirle que desde ese momento la atmósfera en la casa cambió completamente, porque él empezó, se fue la tristeza, llegó la alegría, empezamos a leer, ese día desayunamos juntos, leímos la palabra un buen rato. Hace unos años él había comprado una Biblia de estudio, él mismo la había comprado, y después de cuando la compró, se la entregué y me dijo él que se la quería regalar a mi hermana. Pero mi hermana dijo, no, déjasela, dice él, algún día él te la va a pedir. Así que la dejé, y ese día le dije yo que si quería una Biblia, y me dice, le digo, tengo otra, ¿quieres una Biblia? Y dice, no, dame la que compré hace tiempo, creo que la tiene. Le dije, sí. Se la entregué y empezó a leerla. Y créanme que el Señor hizo un cambio tan grande, nada más, lo único que había ahí era la presencia de Dios. Nada más, y el Señor cambió la atmósfera por completo. Le digo que yo también estaba triste, estaba decaída, pero cuando vi cómo el Señor obra de una manera tan especial, créanme que volvió la alegría, volvió ese sentimiento de familia, de paz, de amor, ese sentimiento de fuerza, ese sentimiento de saber que Dios lo puede todo y que Él puede transformar las cosas, aunque los médicos digan lo que sea, Él puede transformarlo todo. Después de un rato, en la tarde, nos dijeron que había salido negativa la prueba de mi esposo. Pero el Señor ya lo había cambiado todo, absolutamente toda la atmósfera, todo en la casa, todo el sentimiento que teníamos, lo había transformado en alegría. Como dice la palabra, Él transforma nuestro lamento en baile. Y eso fue lo que hizo en mi casa. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la palabra de Dios dice que la sabiduría es el principio, es el temor a Jehová. Eso es el principio de la sabiduría. O sea que si nosotros queremos ser sabios en nuestra casa, en nuestra familia, es importante que le enseñemos a nuestros hijos desde pequeñitos el temor a Jehová. Y no se trata de enseñarle un temor, ese temor que le diga, ay, el Señor te va a castigar. Si haces esto, el Señor te va a castigar. No se trata de eso. Se trata de enseñarles ese temor reverente al Señor, ese temor que debemos de tener todos, de que si hacemos algo bueno, el Señor nos mira todo el tiempo, pero si hacemos algo malo, también el Señor lo ve todo el tiempo. A Él no le podemos esconder absolutamente nada, nada. Solamente nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos, enseñándoles y con el ejemplo.
Como les decía, en mi casa la presencia de Dios, el que recibía al Señor le cambió todo. Así que en cada casa, si hay personas, si hay familiares que no han recibido al Señor, podemos seguir orando, podemos seguir clamando. Eso es sabiduría también. Pero también, si usted tiene una persona que cuando le habla se molesta o blasfema en contra del Señor, entonces a esa persona no le podemos hablar, porque no queremos que una persona hable sin conocimiento, que su boca no abra su boca para hablar en contra del Señor. Entonces lo que podemos hacer con esa persona es con nuestro ejemplo, con el testimonio de nuestra vida diaria. Así podemos evangelizar a otros, hablarles a otros que poco a poco, quizás con el tiempo, quizás son los meses, quizás años, no sabemos, pero sabemos que el Señor tiene el control y Él va a cambiar. Pero nosotros debemos de permanecer firmes y fieles, como permaneció esta mujer de esta ciudad, que era firme, que era fiel y que amaba la paz. Debemos de permanecer firmes y fieles y amar la paz y amar la unidad. Quiero que me acompañe ya por último, nada más para ver un proverbio. Déjame ver si lo encuentro. Es el Proverbio 10:24, déjame ver si lo encuentro. Aquí lo tengo, déjenme un segundo. 10, 22, 23 y 24. Dice, los temores del perverso se cumplirán, la esperanza del justo se concederán. Esta palabra lo que nos está diciendo es que cuando una persona no conoce del Señor, o aquí le llama personas que son realmente que tienen un corazón duro y difícil, dice que puede ser que esperen cosas y eso lo que esperan les va a venir, pero lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que lo que nosotros pidamos el Señor nos lo va a conceder. Por eso es tan importante tener sabiduría, porque el Señor nos promete que cuando una persona, y quiero decirle que nosotros no somos justos, en otra versión dice que los justos, quiero decirle que nosotros no somos justos porque nosotros nos hayamos hecho justos a nosotros mismos. Somos justos desde el momento que el Señor, desde que recibimos al Señor. Así que desde el momento que recibimos al Señor nosotros nos podemos llamar justos, no por nosotros mismos, sino por la sangre de Cristo que nos lavó. Así que podemos considerarnos justos o justas para poder pedir al Señor con libertad y sabiendo que el Señor va a conceder lo que le pidamos, porque somos lavados por su sangre preciosa, porque somos sus hijas, porque somos personas que hemos sido fieles a la presencia del Señor. Así que quiero recordarles nada más que es tan importante la sabiduría. Busquémoslas de todo corazón. Sabemos que todos fallamos, pero también sabemos que el Señor nos dice que si la necesitamos, Él nos la va a dar. Busquémoslas de todo corazón para ser sabias en nuestra casa, para ser sabias en nuestro hogar, para ser sabias en el trabajo, para ser sabios con nuestros amigos, para ser sabios en la iglesia, pero sobre todo para ser sabios para cómo seguir al Señor, cómo servirle, cómo guiar a nuestros hijos, cómo enseñarles los caminos de Dios. Eso es lo más importante y esa es la manera de ser sabios, enseñarles a nuestros hijos y a tener temor de Dios. A que usted y yo podamos tener ese temor reverente de que si hacemos lo malo, el Señor lo ve también. Y esta es la palabra que el Señor me daba este día. Que el Señor me les bendiga grandemente.